Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Capricornio, el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo lo que es número telefónico, ni estoy entregando lo que es número telefónico. Mucho cuidado, ¿vale, Capricornio? Y por favor, si me puedes apoyar, lo que es, aunque sea, mira, un comercial completo, o si puedes dos, hazlo dos, para que YouTube empiece a promocionar lo que es mi canal, ¿vale? Porque no sé qué pasa, que no lo notifica, por más que esté activado lo que es la campanita. Y el otro punto, si pudieras poner en mensajes, no es necesario que escribas un testamento. Con que me pongas carita feliz, yo que sé, unos 10 o unos 20, me ayudas muchísimo, Capricornio. Muy bien, gracias de corazón. Y vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Listo. Mi querido Capricornio, no sé por qué siento esa energía que me dices, Richard, lo único que yo estoy buscando del resto o de la persona de mi interés es lealtad. Tú quieres lealtad, cariño. Ya sea que a lo mejor de repente necesitas que tu familia te asegure que va a estar contigo en las buenas, en las malas. Necesitas sentir o saber que esta persona es el indicado o la indicada también, o esos planes o esos proyectos que están haciendo juntos es verdadero. Porque siento que a lo mejor me dice Richard, todo este tiempo he estado apostando por el resto, he estado siempre pendiente de mi familia, de mi hogar, de mi pareja, pero sin embargo siento que todavía falta algo que cuajar, ¿vale? Falta algo, no me convence al 100%. O estás saliendo con alguien, estás tratando con alguien, o tienes una relación a distancia y quieres que esta persona te demuestre lealtad al 100%. A lo mejor de repente también me dices, Richard, ¿sabes qué pasa? Estoy teniendo contacto, estoy teniendo comunicación con alguien con la cual tú tuviste una historia, quizás de repente inclusive una familia, pero no te sientes como muy convencido o convencida al 100%. Por eso nos dicen la palabra lealtad. Necesitas lealtad por los demás. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Mi querido Capricornio, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, ya se me cayó una carta. Sale la carta del 4 de copas. ¿Tienes miedo a las nuevas propuestas o simplemente no confías? Ya sea lo que es de repente en la parte de los sentimientos, como también de repente en propuestas de proyectos, de negocios o de trabajo. Por eso digo, tú necesitas lealtad, ¿sí? Tú quieres estar conviviendo con una persona o tratando con una persona sincero o sincera. Y tenemos aquí la carta de la estrella. Yo siento, cariño, que tienes que confiar un poquito más, ¿vale? No te cierres, porque aquí yo veo que tienes una estrella a tu favor, tienes la suerte a tu favor. Tenemos aquí la carta del 3 de copas. Es que a lo mejor de repente, cariño, como tú estás muy cerrado por las cosas que te han pasado, la cual se comprende, quizás me dice Richard, ¿cómo voy a confiar en los demás si cada vez que yo estoy saliendo con alguien o trato con alguien, siempre me pagan mal? O pienso que las cosas están yendo bien y luego desaparecen, se van. Ya sea lo que es en tu trabajo, en tu proyecto, en tu negocio, en el amor, da igual. Pero tienes que confiar más, tienes que reactivar, porque para ti se viene lo que es celebración. Celebración. O simplemente nos están diciendo que existe un grupo de personas, cariño, que necesitan estar contigo. Necesitas rodearte de estas personas. Yo veo que hay muchas personas que quieren llegar a tu vida, cariño, pero quizá de repente tú pones un stop, tú pones un alto, ¿vale? Yo te entiendo en partes y en partes me gustaría que te abras más, me gustaría que tú confiaras un poco más. No puedes estar siempre desconfiando del resto, del mundo entero, porque si no, no vas a avanzar, ¿vale? Tenemos aquí la carta del 9 de copas.
Y tenemos también la carta del 2 de oros. Sí, yo veo mucha desconfianza. Yo veo que estás como a la defensiva. Estás en plan gato, en plan gata ahí, con las uñas ahí. Que al menor descuido lo arañas, cariño. Lo arañas. Y si es un ratón o una rata, te lo comes. Ya está. Es esto, Capricornio. Entonces, tienes que confiar un poco más. Haz un balance. Haz un balance porque creo que si tú te abres un poco más, las cosas serían fantásticas para ti e inclusive te viene lo que es el amor, lo que es la buena armonía en el trabajo, en tu vida en general. Muy bien, esas son las energías. Nos dicen, empieza otra vez, Capricornio. Siento un acuario. Empieza otra vez, nos dicen. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver signos. ¿Qué signos? A ver. Me sale lo que es un Virgo. Me sale un Géminis. Me sale lo que es un Libra. Otra vez Libra, uno más. Y un Leo. Te lo muestro, ¿vale? Te voy mostrando aquí las cartitas. Vamos a ver qué nos quieren decir la energía de la persona de tu interés o la persona que llegará también. Vamos a ver con mucha fe. Con el tarot elemental. Vamos a ver con el tarot elemental qué nos quieren decir para vosotros, Capricornio, con mucha fe. A ver. No sé por qué siento que muchos de vosotros van a tomar un vuelo o van a hacer un viaje, ¿vale? Veo vuelos. Y muchos de vosotros de repente se me van o a China o a Japón, pero es uno de estos sitios. Sí, eso es lo que estoy viendo. Me sale la carta del Rey de Bastos. Me sale la carta del 5 de bastos, la carta del carro, la carta del juicio y tenemos aquí la carta del 7 de espadas. Creo que a lo mejor de repente me dice Richard, en estos momentos estoy un poco triste, quizás porque la persona de tu interés ha hecho un viaje o simplemente sientes que la persona de tu interés no te comprende, de repente han hecho un cambio de casa, de domicilio, pero yo veo que para muchos de vosotros la persona de tu interés como que ha tenido que marchar, ¿vale? Porque veo aquí el carro, mira. O no está en tu vida en estos momentos, Capricornio. No está en tu vida. Me sale la carta del juicio y me sale la carta del 7 de espadas. Aunque esto parezca imposible, porque a lo mejor me dice Richard, no creo que exista otra vez la comunicación o el contacto entre nosotros dos. Aunque esto parezca imposible, vosotros van a retomar lo que es el contacto porque sale la carta del juicio con la carta del 7 de espadas. ¿Por qué te digo que parece imposible? Porque si tú te das cuenta, aquí hay lo que es un ninja que está escalando lo que es una montaña y parece que no va a llegar a su meta. Está pero ahí, como ajustando, llego o no llego, llego o no llego, llego o no llego. Pero nos están diciendo que esta persona, contra viento y marea, se va a poner en contacto contigo. Si me dice Richard, no ha viajado, simplemente esta persona, pues la comunicación se ha cortado, no sé lo que está pasando, todo marchaba bien, pero nos hemos enojado, no sé si me querrá hablar, yo tampoco voy a hacer nada, yo veo que la comunicación se retoma otra vez. Muy bien. Me sale la carta de la luna, la carta del 10 de bastos, la carta de la sacerdotisa, la carta del 7 de copas y la carta del mago. Es muy importante que la comunicación entre vosotros dos se retome, ya sea porque entre ustedes puede ser que exista algún tipo de vínculo familiar, puede ser que tengan un proyecto, un negocio o algo en común, puede ser que a lo mejor me dice Richard, no, lo que pasa es que estamos comprando lo que es una propiedad o lo que pasa es que tenemos la misma empresa, ¿vale? Al mismo nombre de nosotros dos. Entonces, por esto también tienen que ponerse en contacto. El otro punto, por los hijos también, porque tenemos aquí la carta de la sacerdotisa y tenemos la carta del 7 de copas, cariño, ¿vale? La carta del mago, el trabajo. Entonces, con la carta del mago también me dicen, no todo está perdido, Capricornio. Esta persona se va a poner en contacto contigo. Solamente deja que las cosas se calmen un poco. No estés contando los minutos, los segundos. Richard, no me escribe. No, porque de esa manera no vas a lograr nada. Te lo digo yo. Recuerda cómo trabajan las energías. El universo no distingue entre negativo y positivo. Si tú estás vibrando mal, pues simplemente te va a traer cosas malas en tu vida. Muy bien, vamos a seguir. La carta del 9 de espadas, la carta del 5 de copas,
Tenemos también la carta de la Reina de Copas y la carta del 10 de Espadas. Siento que esta persona, porque ya te he dicho que la comunicación no se ha roto entre vosotros, para muchos de ustedes viene un contacto, viene una comunicación de esa persona que se fue, te pide una oportunidad, pero es como si tú me dijeras, Richard, él o ella piensa que pidiendo perdón se arregla las cosas, cuando me ha hecho mucho daño, cuando hay cosas que no se pueden sanar, hay cosas que no se pueden curar, porque veo aquí la carta del 9 de espadas, como que estás muy dolorida, ¿vale? Como que de repente dices, Richard, yo he tocado fondo, te sientes mal, te sientes desconfiado, desconfiada, no tienes fuerza para darle una oportunidad. Entonces, por eso que muchos de ustedes de repente no se sienten todavía capaz o ellos no se sienten todavía seguros o seguras de darte lo que es una oportunidad, ¿vale? Yo veo que aquí todavía hay muchas heridas, hay mucho dolor entre vosotros dos. Ya por eso que estoy sintiendo que me dicen las energías, es necesario que vosotros se den un tiempo, que reflexionen. Porque si tú tomas una decisión precipitada sin haber sanado antes, posiblemente vuelvas a repetir la misma historia y toques fondo otra vez, ¿vale? Vamos a continuar. Vale. Aquí me está diciendo, quizá de repente tú o la persona de tu interés, si tú lo dices, dame tiempo, o ellos te piden tiempo, no lo van a tomar a bien. No, porque yo veo aquí una indiferencia, yo veo que se quedan como a cuadros, se quedan enojados, resentidos, cariño. Por eso quizás esa palabra de lealtad, tú necesitas lealtad, ¿vale? Tú necesitas que esta persona confíe en ti, ¿vale? O ellos necesitan también que tú confíes en ellos, que ahora en estos momentos vosotros no pueden volver, porque las cosas se complican entre ustedes, ¿vale? Pero noto que una de las dos partes como que no lo toma para bien, ¿vale? Se queda como un poco resentido, resentida. Ya no me amas, ya no me quieres, ¿por qué no quieres saber de mí? ¿Por qué me pides tiempo si yo te quiero? Eso se llama sentimiento de apego, cariño. Y de esa manera no se puede lograr nada, no se avanza nada. Si estás en estos momentos pasando esto, yo te recomiendo que respires un poco, yo te recomiendo que trates de entender, porque lo único que vas a lograr presionando o ellos presionando es que vosotros dos se alejen más. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver iniciales. A ver. Me dice la letra V, la letra A, la letra Z, la letra I, la letra H, W o M. Muy bien, vamos a continuar, cariño, contra viento y marea. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celtic para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir esta carta. La carta de las de espadas. Vas a tener una oportunidad, cariño, de un reencuentro, de un acercamiento. La historia con esta persona no se ha terminado, solamente hace falta tiempo. Por eso, no te desesperes. ¿Ves? Porque va a haber unión, va a haber unión. Mira, voy a tomar un poquito de agüita. Muy bien. Y tenemos aquí la carta del 8 de pentáculos con la carta del 7 de pentáculos. Ten mucho cuidado que la ansiedad te traicione, ¿vale? Ten mucho cuidado, porque siento que me dice Richard, no, si no quieres volver conmigo, o ellos de repente no quieren volver conmigo, es porque ya existe otra persona. Porque creo que te estás creando una fantasía y ellos también se están creando lo que es una fantasía. Porque tenemos la carta del 8 de pentáculos y la carta del 5 de espadas. Mira, tenemos aquí la carta del 7 de pentáculos que nos dicen, no pierdas la ilusión y ellos tampoco que no pierdan la ilusión, porque lo mejor está por llegar, ¿sí? Ha llegado el momento de pensarse bien las cosas, ha llegado el momento de no tomar decisiones precipitadas. ¿Para qué? Para que puedas obtener una relación estable. Hay una frase que dice, lo mejor se hace esperar, lo mejor se hace esperar. ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí la carta del Rey de Bastos y la carta del 7 de Copas. Lo mejor se hace esperar, cariño, pero tienes que tener paciencia.
no tomes decisiones precipitadas, reflexiona un poco. No vayas a pensar si esta persona no quiere estar contigo, es porque no siente nada por ti, simplemente porque necesita tiempo al igual que tú. Muy bien, vamos a ver economía, ¿qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? A ver, Capricornio. Economía para Capricornio, economía, vamos a ver qué nos quieren decir. Me sale la carta del mago. O vas a empezar a trabajar, o de repente me dice Richard, me han llamado de un trabajo, de una agencia, tengo una entrevista, etcétera, etcétera. Tienes la carta del mago. La carta de los enamorados, sí. Te van a llamar para una propuesta, para un negocio, para un trabajo, o muchos de vosotros retoman otra vez lo que es el trabajo. Sí, es esto, ¿vale? Tienes buenas cartas. Sí, algunos de ustedes inclusive van a renovar contratos. Van a renovar. O puede ser que a lo mejor me dice Richard, ¿me darán el ascenso? ¿Me aumentarán lo que es el sueldo? Yo te diría de que sí. Todo lo que está relacionado a lo que es en trámites legales, en trabajo, documentos, puede ser que me digas, Richard, necesito concretar una venta también para que la economía mejore, también va a pasar. Necesito un préstamo, también va a pasar, porque mira las cartas. Sí, cariño, va a pasar esto, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir para... voy a sacar un mensaje para solteros y solteras. Uy, las cartitas no se dejan agarrar. Muy bien, vamos a ver. Solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? Solteros y solteras, hay muchos bloqueos. Estás pensando en alguien, cariño. Sí, mira, estás pensando en alguien. Hay alguien que a lo mejor te gusta, pero no tienes la oportunidad. O simplemente de repente me dice, Richard, yo no sé si esta persona siente algo por mí. Se pone un poco nervioso, se traba, se come la lengua. Pero siempre nos encontramos. Creo que vosotros coinciden en lo que es en un centro comercial, en un parque o en una guardería también. Porque veo niños, veo muchos niños aquí. O a lo mejor me dice Richard, yo saco a pasear a mi sobrino, a mi hijo, a mi hija, etcétera, etcétera. Y siempre coincido con una persona y me gustaría saber si esta persona siente algo por mí. En estos momentos se está protegiendo, se está cuidando, pero luego va a haber claridad, ¿vale? Tienes que tener paciencia, lleva el buen rollo, la buena química entre vosotros dos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver las características que nos quieren decir para vosotros. A ver, las características. ¿Qué nos quieren decir las características? Capricornio, Capricornio, Capricornio. Capricornio, siento que tú eres muy creyente de repente a un crucifijo. Veo un crucifijo, cariño. A lo mejor me dice Richard, justo ahí pido un deseo o cuento lo que es mis problemas. Necesito ayuda de parte de ellos, sí. He podido visualizar también que a lo mejor de repente te recuerda o has visto un video o has escuchado una música que te ha recordado a una persona especial, porque he podido ver un CD. La carta del 3 de espadas. Tranquilamente, hay un grupo de ustedes que siente una decepción muy grande mediante una noticia, un mensaje o un chisme referente a la relación. En estos momentos, al igual como tú lo estás pasando mal, ellos o ellas también lo están pasando mal. Puede ser que sean menores de 30 años o 35, porque no me sale muy bien aquí. Veo que muchos de vosotros también el amor está dentro del trabajo, del proyecto, o tienes problemas tú dentro de tu trabajo o de tu proyecto, ¿vale? La carta del 3 de copas. Siento que ha habido un encuentro. De repente te has encontrado con una persona de la infancia, una persona de años pasados. Siento que esta persona de repente ha declarado sus sentimientos, te ha dicho todo lo que siente, todo lo que piensas, o que tú siempre has sido el gran amor de su vida. Por otra parte, quizás de repente también te da un poco de tristeza dejar a tus hijos, a tu familia o a tu entorno porque tienes que hacer un viaje urgente. Porque tenemos aquí la carta del 3 de copas y la carta de la reina de espadas. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden tener lo que es el cabello rubio, negro, castaño o pelirrojo o pelirroja. Algunos de ellos o de ellas tienen algún tipo de tatuaje lo que es en la espalda. Puede ser que la persona de tu interés también es una persona que trabaja algo relacionado con el turismo o me dice Richard siempre va y viene, tiene que estar viajando constantemente para que nosotros dos estemos bien. Esta persona siempre te piensa, siempre te recuerda, actualmente donde está hace un poco de frío o hace mucho frío. Veo que esta persona que a pesar de la distancia, tú siempre estás lo que es
en su mente. Cariño, te enseño las cartas. Gracias por tu apoyo, bendiciones de corazón y hasta la vista.